El problema ha venido que hemos estado evaluando a corredores de fondo con los mismos parámetros de técnica de carrera que a sprinter. El principal problema que nos encontramos es que la gente viene con una recomendación de palmadita a la espalda y vete probándote. Y eso no funciona. O sea, si tu técnica de carrera va a ser antes de correr, de calentar, hacer 2 skipping, no sé qué, prefiero que es el tiempo a otra cosa. La principal diferencia que veo entre alguien que sabe correr y en alguien que no corre es si tienes más de 3 entrenadores en un año, ya nosotros ponemos aquí red flag, alerta. O sea, no puede ser que todo el mundo te vaya mal, ¿no? En 2025 las redes sociales ocupan un papel importante. Claro, te ves cada tip de no, las manos así, la cadera así, la pierna así. Joder, es que como hagas eso te da un ictus. Es imprescindible hacerse un estudio biomecánico. Si vas a dedicarle tantas horas al año a una cosa y no sabes cómo lo haces, que tú te muevas de una forma no significa que no puedas mejorarla. La gente corre andando a cierta velocidad, porque si no te han enseñado a correr, el principal secreto para que vayas mejorando año a año es que Borja Rubio, ¿cómo estás? muy bien, estoy como si estuviesen en casa. No, no es para menos, no es para menos. Vamos a darle un poquito de lo que quieren a esos deportistas que nos están escuchando y que dicen, hostia, este tío sabe mucho de biomecánica, sabe mucho de readaptación. Regálanos, te voy a plantear un supuesto. Imagínate que uno de estos deportistas, uno de estos corredores, solo se pudiera llevar de esta charla un tip técnico. Uno. ¿Cuál sería? ¿Qué le dirías a un deportista si tuvieras un minuto con él para transformarle su forma de correr y mejorarle el rendimiento? A nivel técnica de carrera, ¿no? Si quieres que te dé otro minuto luego para otra cosa, te lo puedo dar. Que se me queda corto un minuto. A nivel de técnica de carrera, sí. Bueno, a nivel de técnica de carrera, pues es complejo, ¿vale? Al final hemos escuchado que todo el mundo se mueve de la mejor forma posible, ¿no? Al final todo el mundo se autoorganiza para moverse lo más económico posible. Pero también es verdad que no todo el mundo se pone en manos de un profesional para mejorar eso. O sea, que tú te muevas de una forma no significa que no puedas mejorarla. Y en algunos casos, lógicamente, coincido que no hay que tocar absolutamente nada. Un consejo muy general sería ponte en manos de un profesional. O sea, y confía en el plan. Sobre todo, confía en el plan. Sería un mensaje que es el principal problema que vemos o que veo también otros compañeros que sufren de sus deportistas. Pero a nivel técnica de carrera, pues sería evalúate, o sea, cómo corres, o sea, que alguien te evalúe la forma de correr. No hay un dato para decir esto es el principal error y con esto vas a mejorar. O sea, sería muy complicado para mí, sería lanzarme un triple de medio campo. Vale, pues te pongo otra tesitura. Nosotros tenemos diferentes variables o factores que en función de cómo vayan conjugando, pues aparecerá antes o después la lesión. Si en un lugar tenemos la fuerza de la cual tú dispones, en otro lugar tenemos la intensidad y en otro tenemos la fatiga, podemos establecer que a medida que va apareciendo una de ellas o va menguándose otra de ellas, vamos acercándonos más a la posibilidad de estar lesionados. Si aumenta mucho la fatiga y aumenta mucho la intensidad, o estoy fuerte o es muy probable que me lesione, ¿no? Entonces, yo te quiero hacer una pregunta muy clara y quiero una respuesta en la que te mojes. ¿Fuerza para poder carecer de técnica o técnica para poder carecer de fuerza? Fuerza para poder carecer de técnica, sin duda. O sea, sin ningún problema. De hecho, yo como trabajo es así. O sea, no le dedicamos un tiempo a la técnica de carrera. Luego, si quieres, podemos profundizar como trabajo y cómo lo hacemos con la claro. gente que nos lleva. Pero tenemos que mínimo estímulo que produzca la máxima adaptación. Entonces, sabemos el trabajo que cuesta que alguien cambie su patrón de técnica de carrera. En el caso de que hubiese que modificarlo, ¿vale? Que eso es otro melón, ¿no? Pero todas las bondades que tiene el entrenamiento de fuerza, sin duda me quedaría con esa, ¿vale? Muchos ejercicios de técnica de carrera son ejercicios de fuerza, también hay que decirlo, ¿vale? Melón que acabas de abrir. Ejercicios de técnica de carrera, ¿sí o no? Y la respuesta del depende ya la hemos dado. Pasamos a la siguiente respuesta concluyente. ya no tengo el comodín del depende, ¿no? Ya no tienes el comodín del depende.
Sí, siempre. Luego ya el pensar qué entendemos por técnica de carrera y qué ejercicios de técnica de carrera realmente creo yo que van a producir una modificación de ese patrón o van a ser beneficiosos. Igual que decimos que, eso se lo comentaba este fin de semana pasado a los alumnos del curso de formación de biomecánica. Hacer un skip A, ¿vale? El típico skipping en el sitio, a baja intensidad, súper mega controlado. ¿Qué adaptaciones va a provocar una persona que entrena 80 kilómetros a la semana? Ahora, es como un entrenamiento de fuerza. ¿Qué adaptaciones va a provocar hacer sentadillas con tu propio peso? A una persona que ya tiene experiencia en la fuerza. Ninguno. Ninguno. O llegas a un porcentaje de RM o no vas a producir ningún tipo de adaptación. Pues lo mismo pasa con el trabajo de técnica de carrera. Si voy a hacer un skipping en el sitio, si voy a hacer el típico talones al glúteo, ¿vale? Típico calentamiento de equipo de fútbol preferente. o algo de... Desmontado ahí para adelante. Sí. Acariciar el suelo, ¿no? La típica, la del torero. La mítica del torero, ¿no? Pues que hay que ir un paso más allá. Entonces, habrá que buscar ese estímulo, ejercicios con una intensidad mucho más elevada a la que me suelo encontrar corriendo, para producir ese tipo de adaptaciones. Si no, oye, a nivel coordinativo entiendo que tiene su sentido hacer esos ejercicios en un principio. Pero al final, si le vas a dedicar un tiempo y lo que no quiere comprar todo el mundo es el trabajar de forma personalizada, esa técnica de carrera y en el tiempo. O sea, si tu técnica de carrera va a ser antes de correr y calentar, hacer 2 skipping, no sé qué, personalmente prefiero que dediques el tiempo a otra cosa, movilidad, o hablar incluso con tu compañero de tu día a día, porque al final el impacto va a ser tan menor que como un calentamiento específico, lo puedo medio entender, pero si no llegas a esos niveles, pues no tendría mucho sentido hacerlo. Pero si puedes hacerlo bien y bien guiado, bien pautado y con sus progresiones correctamente hechas y con la intensidad que necesitas, sí o sí, lógicamente. Sí, yo eso lo veía mucho en mi época de entrenar en clubs. Veía que el ratito de entrenar la técnica de carrera era el ratito de contarse que habías hecho el fin de semana o de planear qué ibas a hacer en el fin de semana siguiente, ¿no? Pero no había una implicación cognitiva en lo que se estaba haciendo. Entonces, obviamente, si a nivel cognitivo no estás a lo que estás, no había mucho que hacer. Cuanto más distancia, menos importante es la técnica. Yo siempre le digo a la gente, fijarse cómo hacen los velocistas la técnica de carrera y cuánto duran los ejercicios de técnica de carrera. Pues claro, la implicación es enorme. Por eso son ejercicios de 15 a 20 metros, porque son intensidades súper mega elevadas y eso lleva una fatiga del sistema nervioso central elevadísima. Igual que no puedes correr pensando en cómo vas corriendo, ¿vale? Te imaginas seguir haciendo series todo el rato pensando en cómo corres, al final la fatiga es elevadísima. Pero esa es el cómo lo hacen, cómo están concentrados, cómo están metidos en la tarea. Nos está diciendo... Súper importante eso, claro. ¿En qué momento consideras que ya no merece la pena tocarle la cuestión técnica a un deportista? ¿Qué tipo de deportista te tiene que llegar para decir, mira, no corres ni estético ni bien, pero no me voy a meter a tocar aquí, que puede que no haya un ratio riesgo-beneficio a mi favor? Exactamente. Por ejemplo, la semana pasada hice eso. Vino un corredor de ultra, presentaba una técnica de carrera por ejemplo, con un overstrike un poco acentuado, ¿vale? El overstrike es la sobrezancada, ¿no? Es cómo de lejos caes, dónde pisas, referente a tu centro de masas, que para la gente que no nos vea, pues básicamente queda alrededor de la cadera, por así decirlo. Entonces, esa distancia entre el punto de apoyo y la cadera, sabemos que si es muy lejos, pues al final el vector de frenada es muy elevado. Pero claro, estamos hablando de un corredor de ultra que va a pisar por terrenos donde no hay mucha reactividad, no es como un tartán, no es un asfalto. Y a velocidad y su competición se desarrolla a VT1, o sea, alrededor del primer umbral aeróbico, como queráis llamarlo. De manera que en esos casos, incluso ese overstrike puede ser interesante, igual que talonar, ¿vale? Que esto es un boom, ¿vale? Cuando lo digo a veces la gente se echa la mano en la cabeza. Pero, y luego valoramos que a velocidad de competición, VT2, umbral anaeróbico, ¿vale? Aunque me chirría el cerebro decirlo, pues aún presentaba eso, pero valoramos, pusimos en la báscula riesgo-beneficio y dijimos, a ver, ¿cuántas competiciones vas a hacer tú a esta intensidad al año? Me dijo, ninguna. ¿Cuántos entrenamientos haces tú a esta intensidad? Muy pocos. Su entrenador ya sabe por dónde van los tiros, ¿ok? Pues decidimos, oye, lo ponemos en paréntesis, en un futuro si decides hacer cosas más cortas, porque bueno, ahora va a ser padre, todo lo que sabemos, va a empezar a bajar volumen, ya verás. Y pues hay que revisar, pero en su caso,
se llevó la sorpresa de que no tenía que modificar nada. Entonces nos centramos todo en la vía, pues, oye, no, pero oye, te falta fuerza aquí, te falta fuerza aquí, te falta fuerza aquí, y esto tienes que trabajarlo, y no toqué absolutamente nada, ¿vale? Tampoco toco nada en gente que, pues, alguna vez cuando viene un deportista de alto nivel, rara vez, ahí se nota muchísimo, Rubén, quién ha trabajado de pequeño en atletismo y quién no, ¿vale? Y es que eso Tiene que ser, claro. Siempre digo que la estética no es técnica, ¿no? Porque no puede venir a la cabeza, los más mayores, pues bueno, recordarán pues a Zatopek, ¿no? De tanta gente, ¿no? Que siempre se pone como ejemplo, pues corría... A la locomotora humana. Sí, corría feísimo, ¿no? Pero ahí estaba. Gana el que llega el primero, no el que corre más bonito. Pero sí que es cierto que en gente de más nivel, pues hacemos ajustes más tipo cadencia, tipo valoramos la longitud de zancada, vemos si esa cadencia es más económica o no. Son ajustes muy pequeños de técnica de carrera, porque realmente no hay que hacer nada. Simplemente se valora también qué plan de entrenamiento de técnica de carrera están haciendo y si realmente está siendo un estímulo para él o no. Y luego pues una buena valoración de fuerza porque siempre tienen algo que mejorar. Porque aunque cada vez estamos más concienciados en ese entrenamiento de fuerza, pues aún queda mucho que pulir y es el entrenamiento que se saltan si tengo poco tiempo. Y Claro. A ver, lo entiendo, ¿vale? Hey, antes de que sigas con el vídeo, quiero pedirte un pequeño favor que tanto para mí como para todo el equipo de Hijos de la Resistencia significa muchísimo. 9 de cada 10 personas que están viendo este vídeo no están suscritas. 9 de cada 10. Es una barbaridad. Si tú eres una de ellas, pues ahora mismo tienes la oportunidad de hacer algo que es 100% gratis, que no duele y que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de mucha calidad. Así que si disfrutas del contenido, haz clic en el botón de suscribirte y bueno, pues vamos a seguir creciendo juntos. Y si formas parte de ese 10% que está suscrito, entonces te animo a que te apuntes a nuestra newsletter exclusiva en la que te vamos a avisar de cada vez que publiquemos un episodio nuevo que no aparezca aquí en YouTube. Aquí en YouTube tienes una parte de lo que hacemos en Hijos de la Resistencia, pero hay mucho más fuera y lo recibirás todo en tu bandeja de email si te apuntas a la newsletter. Así que ahora sí, seguimos con la entrevista. Te he escuchado en alguna ocasión diferenciar entre la estética de carrera y la técnica de carrera. Y recuerdo que la primera vez que te escuché hablar de esto, yo me retrotraje a mi época de estudiante en el curso de entrenador nacional de atletismo, y ahí nos hacían mucho hincapié en la idea de que la técnica de carrera había que trabajarla desde el ciclo anterior hacia el ciclo posterior, ¿no? Te explicaban lo que era el ciclo anterior, que ahora, pues si quieres hacer un briefing rápido para explicar a la gente lo que es, luego nos lo trasladaban al ciclo posterior y te decían, vale, cuando tú hagas técnica, tienes que trabajar lo que se supone que se hace en ciclo anterior. Y luego ya tu fatiga hará que sea imposible de sostener en el tiempo. Muy buena, ¿no? muy buena, ¿eh? Era como la idea. Pero claro, ¿qué pasa? Que el resultado era al final, pues gente que hace media maratón o que hace maratón, pues poniendo mucho énfasis en esa retro de cadera, en la elevación de la rodilla, en el armado del tobillo, que es la hostia. Pero es que luego tú cuando corres no vas así, amigo. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿tú qué opinas sobre esta perspectiva o esta forma de enfocarlo? El mensaje que te mandaron fue, o sea, una verdad como una casa. Yo lo tengo tatuado internamente. O sea, cuando tú vas en fatiga, no vas a ir a ciclo anterior, lógicamente. El problema ha venido que hemos estado evaluando a corredores de fondo con los mismos parámetros de técnica de carrera que a sprinter. Ese es el problema, ¿vale? No, la propulsión no puede haber una extensión completa de... ¿Cómo no hay una extensión completa? Si va, o sea, es fundamental, ¿vale? ¿Cómo va a flexionar tanto la cadera un deportista de endurance comparado? Nos ponemos un poco también por el tipo de público que tenemos tú y yo, que es de larga distancia al final. O sea, 800 y 1500 yo no entreno a nadie. O sea, pero al final vamos más a eso, a cosas que se puedan mejorar. Y sobre todo, separar muy bien entre técnica de carrera de un velocista con un fondista, que no tiene absolutamente nada que ver, ni en tiempos de contacto, ni dónde caen de cerca del centro de masas, ni cómo es la extensión de cadera, ni cómo tiene que ir la pelvis, ni cómo tiene que ir la flexión, ni cómo es ese leg retraction, ese zarpazo. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, ni cómo es el braceo. Un fondista se puede permitir más fuga de energía, por así decirlo. Claro. No quiero convertir esta charla en la típica clase o masterclass de cuáles son los errores típicos que comete la gente, porque esto lo hemos trillado ya en este programa. Entonces me voy a ir directamente a pregunta nivel 2 para un experto como tú, y es: ¿cuál es el error que tú has percibido de
de los centenas o miles de deportistas que han ido a hacerse análisis biomecánicos contigo, que más les ha costado corregir, que más vicio genera y que tú sabes, cuando lo detectas dices, yo te voy a dar las pautas, pero olvídate porque no lo vas a sacar? Que seguro que alguna vez has pensado eso, ¿no? Sí, no. ¿Cuál es ese error jodido de corregir? Sí, ahí viene la frase de trabajamos como podemos, no como queremos. Pero sí que es cierto que lo que más veo, lo que yo siempre hago al final hablo para que nuestra gente, nuestros clientes, nuestros deportistas nos entiendan. Y es que la principal diferencia que veo entre alguien que sabe correr y en alguien que no corre es el que corre ataca el suelo, el que no sabe correr cae al suelo. Entonces yo siempre le explico, ¿cómo quieres recibir, aunque sea un ejemplo un poco bruto, cómo quieres recibir un puñetazo en la barriga? Estando duro siempre. Exactamente. Claro, Tipo un pato robusto. CR7 celebrando un gol, lo que sea. Ahí, compactado. Pues esto es igual, es lo que veo, que la gente no ha aprendido a correr. Lógicamente nadie le ha enseñado. Y al final pues tienen patrones más parecidos a andar que a correr. ¿Vale? Que a bajas velocidades te lo compro, ¿vale? Pero para competir, independientemente del ritmo que sea, ¿vale? Porque no somos ningunos snob, no del ritmo, decir, no, este corre a 5, para mí es exactamente igual. Pero, coño, si vas a competir a 4.50, ¿vale? Pues no puedes llevar un patrón de andar, ¿vale? Te estás perdiendo mucho en el camino. Entonces, en esa persona sí va a ser muy importante trabajar la técnica de carrera porque podría mejorar mucho. Y luego ya, de nivel de prevención de lesiones, pues, bueno, ya sabes, no me gusta mucho la palabra prevención, todos lo sabemos, pero sí que es cierto que una persona que cae con muy lejos de su centro de masas, que no tiene esa preactivación al caer, que ya te está diciendo realmente que no está muy preparada para correr, lo que pasa es que eso es una verdad que no queremos escuchar, ¿vale? Y no queremos empezar haciendo cascos, ni haciendo fuerza ni técnica de carrera, queremos apuntarnos a una maratón, pero bueno, esto es algo que habrás hablado ya 1000 veces. Y bueno, nunca está de más que incidas sí, en esto, nunca porque está de más. nunca, sí. Sí, al final, bueno, yo tengo suerte de entrenar a gente de todos los niveles me viene muy bien llevar a gente de élite para yo también centrarme como entrenador y también a mis deportistas, para que a esa gente les sirva de espejo, Claro. para decir, oye, este tío está aquí, mira lo que hace, mi sitio está en otro lado. ¿Cómo haces tú para que tus deportistas amateurs te pidan o no se comparen o no te demanden lo mismo que le das al pro? Dando por hecho que al pro le das más Lógicamente. por una cuestión, entiendo que... Sentido común, claro, es su trabajo. Aparte, claro, se juega más. Claro, para mí un pro es una persona que vive y tiene un sueldo y puede vivir tranquilamente de este deporte, o sea, de correr. Si no, no eres un pro. O sea, es una opinión personal. Entonces, sí que es cierto, aunque suena un poco a Mr. Wonderful, tengo un grupo de entrenamiento muy bueno, que lo he ido tallando, no yo eligiendo, sino al final nos hemos elegido, que también suena un poco a Mr. Wonderful, nos hemos elegido los dos. Pero sí es cierto, yo no valgo para todo el mundo, igual que no todo el mundo vale para entrenar conmigo. Y cuando me exigen un poco más, pues mi trabajo es educar, que ese es el principal trabajo del entrenador, educar a la gente, educar en que todas esas competiciones es una locura y que si vas por ese camino yo no te puedo ayudar porque estás atentando a tu salud. Educarte en que no tiene ningún sentido que te vayas a entrenar en la altura porque el lunes tienes que trabajar de fontanero. Educarte en que no tiene ningún sentido que tripliques sesión con sesiones de calor porque ese estrés y todo ese caos que vas a montar en tu casa y en tu familia, a la larga, bueno, ¿qué larga? A medio plazo y a corto plazo incluso, va a ser un problema más que un beneficio. Entonces, los educamos en decirle, no es tanto lo que hacen, porque tengo amateur que podrían entrenar más que un élite, es no lo que no hacen ellos, que tú tienes que hacer, que es como trabajar, conciliar, tú vas a eventos, vas a cenas, no sé qué, ellos se privan de muchas cosas. Entonces, al final, simplemente poniéndole los pies en la tierra, diciéndole, creo que vas a mejorar más no haciéndolo. ¿Vale? O sea, para mí no hay un límite de incluso de servicios que quieren contratar. Incluso a veces me dicen, quiero hacerme un estudio de la carrera, no sé qué. Digo, vale, muy bien, pero ¿te hace falta o no te hace falta? ¿Qué sientes que les das a día de hoy a esos deportistas que antes me comentabas que llevan 5, 6 años contigo? ¿Cómo les sorprende, Borja? Porque entiendo que a nivel metodológico ya poco. Ya no hay, a lo mejor no hay mucho que rascar, ¿no? ¿Cuál es el truco de Borja como entrenador para sorprender a sus deportistas y para tenerlos enamorados? Pues al final
yo, por ejemplo, me sé muy bien su vida. Sé muy bien cómo. No tenemos un contacto diario, ¿vale? Ese no es el servicio, o sea, con los de alto nivel, pues lógicamente cuando quieran, ¿no? Pero con el deportista amateur no tenemos un contacto diario. Y a veces yo tengo ese sentimiento de decir, lo estoy haciendo bien del todo, ¿no? Pero van mejorando, le estamos viendo, cada año van mejorando sus marcas, su rendimiento, y al final porque han entendido la metodología de que no es tanto el método de entrenamiento, sino la consistencia del estímulo, ¿vale? Entonces han entendido que si compiten menos, que se lesionan menos, que si comen mejor y descansan mejor, se lesionan menos, y al final, pues y luego un entrenamiento, intentar medir lo que realmente es interesante. Y cuando siempre les digo que es un poco el indio, no la flecha. Y cuando pongo algo, aunque no sea tan divertido como a ella le gustaría o como a mí, pero es algo que realmente estamos viendo que funciona. Pero el principal secreto para que vayan mejorando año a año es que se lesionen menos. Sí, el objetivo debería ser longevidad deportiva, más que Exactamente. querer mejorar este año y otra vez y otra vez y otra vez, entiendo, ¿no? Y luego gente con la que tengo hombre, hay gente con la pues o sea, no tengo que ser amigo de toda la gente que entró, lógicamente, pero intento tener un buen clima, ¿vale? Eso ha sonado a algunos, los detesto. Algunos chicos os tienen una manía increíble, pero No, bueno, no. como le pagáis, pues ahí está. No, saben ellos que no trabajo únicamente por eso y al final pues creo que no es montar un buen equipo. Pero sí que es verdad que no soy flexible, pero mi hoja de ruta como preparador físico la tengo muy muy clara y cuando alguien se sale de lo que yo entiendo que es hacer bien las cosas, automáticamente le ponemos encima de la mesa si realmente te tiene sentido o no. Por eso tengo un grupo muy longevo, porque al final hemos encajado, pero para que eso encaje hay muchas otras personas que se han caído en el camino. Porque no les ha interesado, porque yo no lo he hecho todo lo bien que debería, seguramente. Tengo un audio de una persona para ti. Hostia, Lo escuchamos claro que sí. y, y nos explicas quién es y qué nos está diciendo. Hola Borja, bueno, supongo que ya sabes quién soy, ¿no? Bueno, yo quería hacerte una pregunta y era, ¿realmente qué es lo que más te cuesta de tu trabajo? ¿Y cómo llevas el tema de llevar a deportistas lesionados? Y nada, también para acabar, antes de dejar este audio y esta pregunta, que quería comentar, ¿no? Como que me siento en total gratitud y agradecimiento al poder tener un profesional como tú a mi lado, que en estos momentos tan difíciles de mi vida, tanto deportivo como emocional, personal, pues has estado a mi lado y nada, solo quería pues aprovechar también este podcast para agradecerte, que me siento muy afortunada de poder ser una deportista más y de tenerte en mi equipo y que juntos podamos trabajar, pues es un regalo. Así que nada, un besito muy fuerte. Joder. ¿Quién es? ¿Me vas a destrozar, Pivo, o qué pasa aquí? Pues es Sheila Vilés, lógicamente. La suerte es mía, lógicamente, poder ayudarla, de poder ayudarla a ella. Bueno, Sheila, lo primero que... la gratitud es mutua, Para ¿vale? quien nos está escuchando y no sabe quién es Sheila porque es un ignorante y no ha escuchado, pero primero es un ignorante per se y segundo no ha escuchado la entrevista a Sheila Vilés en este programa, para quien no sepa quién es Sheila. Pues bueno, Sheila es una corredora de montaña de la IDAS International Terres, o sea que eso ya, con eso ya sobraría. Eso es una de las mejores deportistas de montaña que hemos tenido en este país y que tenemos, ¿vale? Y que bueno, llevamos poco tiempo trabajando juntos. Antiguamente trabajaba con un amigo mío que es Andrés. Y al final, pues bueno, vino a Murcia para hacer un estudio de la carrera. Le llamamos biomecánica, pero al final vemos un millón de cosas, y, es un poco el nombre. Y empecé un poco a llevarle el tema de redactación y nada, y al final pues hubo feeling y Sheila es una cachonda, ¿vale? Y para mí eso es muy importante, que entiendan mi sentido del humor, si no es imposible, ¿vale? Yo voy a entrenar a gente con calzo, imposible ya, o sea, necesito que nos podamos desfogar también y romper ese rol, ¿no? De vez en cuando de pupilo entrenador. Y nada, está siendo complicado, ¿vale? No,
no hemos tenido mucha suerte, aunque sí que es verdad que hemos mejorado mucho, ha podido encadenar muchos meses de entrenamiento, ha tenido un par de cosas personales que bueno, que te ponen... Se te da la vuelta a la vida sí, cuando sí, te pasan cosas se así. te pone encima de la mesa decir si todo esto merece o tiene sentido o no, pero estoy alucinando. Creo que es la deportista con más resiliencia que he escuchado, que he tenido en mi vida. Le está dando una vuelta a todo y es una peleona de cuidado. Y creo que su mejor versión está por llegar, aunque suene un poco a fantasía, pero veo sus entrenamientos, veo cómo sale de cada piedra que le pone la vida. Y ahora mismo estamos en buena época. O sea que atentos, que esta tía viene con fuerza. ¿Crees que un deportista de esas características que obviamente tienen una forma de ser especial, ¿no?, para afrontar todo lo que pueda sucederles, ¿crees que en el momento en el que tienen que atravesar un momento tan complicado, como en este caso Sheila, eso bien gestionado puede ser un plus el día de mañana? Sí, sin duda. Sin duda. De hecho, ella y yo lo hemos comentado alguna vez. Al final ella tiene que trabajar. Yo soy su entrenador. Por mucho que queramos aconsejar, creo que todo el mundo lo necesita, pero en alto rendimiento mucho más, tener ese papel del psicólogo, para no solo para afrontar este tipo de problemas, sino para el día a día, para competiciones, para estrés, para todo. Es fundamental. Pero se me ha ido un poco la pregunta, perdón. No, te preguntaba que si consideras que en deportistas de la talla de Sheila, ese tipo de varapalos vitales, que Correcto, bueno, momentos vale. complicados, Si se puede utilizar como claro, sí, como un arma como aliciente, extra, ¿no? El día de sí. mañana, cuando Vale. esté todo un poquito más reposado. Ya he vuelto, perdóname. Vuelve con nosotros, Sí. vuelve con nosotros, Borja. Sí. Me pasa, ¿eh? No, pero dilo, puedes decirlo, impongo muchísimo. No. Impongo mucho, entonces te has ido. No, Sí. Nada, me estaba viendo ahí reflejado y he dicho, ¿quién es ese chico? No, lo hemos hablado alguna vez, decirle, oye, Sheila, mira, o sea, utiliza esto como una catapulta. Como una catapulta para ti. Eso es súper complicado, porque yo a veces Muy pienso, difícil. si a mí me hubiese pasado lo de ella, no sé dónde estaría ahora mismo, te lo digo en serio. Pero ella está aprendiendo a vivir con eso, y no ha dejado de entrenar ni una semana. Lo que haya podido hacer, o sea, o bici, o esto o lo otro, no ha parado. O sea, no ha parado. Y al final, ¿qué es lo que lo está ella es de ese porcentaje tan pequeño de personas que, aunque la vida se lo ponga súper mega complicado, lo está utilizando para sacar su mejor versión. Ya no solo por Roger, ¿vale? Sino también por ella, porque al final lo que se trata es que ella esté bien. Y la mejor forma de si es que existe algo más allá, ¿no? O que todo el mundo esté tranquilo, por así decirlo, es seguir su camino, y eso no es ser egoísta, que eso también es un conflicto que, cuando, por desgracia, conozco a varias personas en ese ámbito. Nosotros también perdimos a un entrenador, a David Delgado, de Murcia. David Mountain era entrenador conmigo. Y al final, todo su entorno, la mejor forma en este caso Teresa, que era su pareja, la mejor forma de hacerle ese homenaje, ¿vale?, por así decirlo, que tampoco hay que hacer ningún homenaje, es siguiendo tu día a día. Y ese es un conflicto también, porque a veces, cuando estás en esa tesitura, el seguir con tu vida hacia adelante parece como que te ha dado igual, o como que la has superado. Es que se trata de eso, se trata de superarlo, ¿vale? Y en ese caso creo que ella se está utilizando todo esto que le está mandando la vida a base de zancadillas, porque fui justamente antes de la concentración con la selección en Canfranc, que fue hace poco, bueno, fue una mini concentración para ver el recorrido de cara al Mundial. Estaba súper ok, íbamos a competir a muerte ya, y ¡pum!, que se levanta por la mañana y con la puerta del aseo se rompe, se fractura el dedo. Buah. Sí, es como, joder, tío. Pues la tía tiene un día malo, y al día siguiente, mono de trabajo. O sea, que ya solo por justicia le espera un futuro
ya sea conmigo o con quien sea, se lo merece. Que, Le mandamos un besazo exactamente, enorme a Sheila. que pueda recoger todo lo que está sembrando, porque es que si no, joder. Más allá de esta parte de resiliencia, que es una diferencia clara con el deportista amateur, ¿cuál dirías tú, más allá de esto, insisto, que es esa gran diferencia que tú percibes, ¿no? Como entrenador de, joder, es que no quiero dejar al amateur como el peor, no, simplemente diferencias de, oye, pues todo lo que hay, ¿no? A nivel de logística, a nivel de horarios, cómo afecta a tu trabajo y cómo ves tú esos dos avatares, el pro Sí. y el amateur. Sí, que va un poco en relación con la pregunta que me hacía Sheila, ¿no? Al principio antes de mandar un mensaje, que es lo más difícil, ¿no? Y al final, para los que somos unos frikis, nos cuesta mucho trabajo desconectar del trabajo. Y eso, hace unos años, pues estás ahí, ¿no? Como cuando eres artista, ¿no? Estás ahí de festival, estás ahí de gira, de esto, no te das cuenta. Pero te vas cumpliendo años, por ejemplo, a mí la entrada de mi hijo de mi hijo Río fue como, esto no puede seguir aquí. El no desconexión nunca. Pero claro, ellos están entrenando de lunes a lunes sin parar. Se suele decir, te jodes haber estudiado, ¿no? Exacto. Pero Haber estudiado. un poco en plan, bueno, todos los míos, la verdad es que todos tenemos la misma formación, ¿no? Pero un poco con la broma esa de decir, ya, pero hostia, es que esto es un trabajo también. Y también me ha costado mucho y en eso trabajo, ¿vale? En desconectar y cuando desconecte, desconectar. Y me he dado cuenta que cuando hago eso, que me cuesta mucho trabajo, es decir, por ejemplo, ahora estamos en un periodo preparatorio, ¿no? La mayoría de mis deportistas. Pues en muchos fines de semana desconecto, digo, oye, pues hablamos el lunes, ¿vale? Y que no sentirme como que soy un mal entrenador, aunque siempre digo que soy un asesor. Un entrenador creo que es algo más. Luego, si quieres, te cuento esa película que tengo yo ahí. Pero al final eso es lo que más me está costando. El cuando estoy descansando no sentirme ¿cómo se dice? Un impostor, por así decirlo. ¿Vale? ¿Te sientes un impostor cuando descansas? Exactamente. ¿Por qué? Porque parece que estoy pasando de ellos. Y al final lo que me estoy dando cuenta a la larga es que cuando yo descanso, el lunes, soy 1000 veces mejor entrenador, ¿vale? Claro. Que si no hubiese descansado. Pero ahí andamos. Lógicamente hay fines de semana que hay competiciones, son muy importantes y eso forma parte de tu trabajo. Pero las que no, estoy aprendiendo a desconectar. Ya te digo, es un problema mío, no de mis atletas. Tengo la suerte, tengo a 3 deportistas de alto rendimiento, que lo podemos decir, Sheila, Julia Font, Yale García, ¿vale? Que le mandamos un abrazo. Yo quería ser respetuoso con los demás porque no sabía si tenía su consentimiento para decir sus nombres. A Sheila sí, pero digo, yo no quería decir nada. Hostia, por si acaso, yo qué sé, a veces, joder, por ejemplo, Sitko, cuando me senté con él, era como, no, de esto no me preguntes, o pregúntame, no te voy a decir, y yo, vale, pues yo ya no la lío. Bueno, él está en otra liga. Vale. Él está en ciclismo. Bueno, no te quites méritos, Borja, joder. Y entiendo que se ha firmado también, y no sé, a ver, te metes en redes sociales un segundo y ya sabes quiénes son mis 3 deportistas. Aquí el que tiene un centro y al que la gente paga de forma directa para ser formado es a ti. Vale, Así me lo apunto. Así que, pecho arriba. Venga, chaval, para arriba. Es verdad, coño. Sí, no, pero me gusta quitarle hierro. Y ya te digo, no es cosa suya, es cosa mía. También muchas veces porque no dejamos claro, no hablamos con ellos y le decimos, oye, quiero desconectar y ¿qué te van a decir ellos? Hostia, pues de puta madre, tío. Y luego alguna vez me han escrito un sábado, por ejemplo, Alex, algo, y sé que no estamos en una fase importante y yo estoy ahí, hostia, no sé qué, y le he respondido el lunes y él me responde, de puta madre. Y yo digo, si la película me la he montado yo, ¿vale? Porque por eso te digo lo de asesor y entrenador. Yo por mucho que quiera ser entrenador, pues no estoy en un deporte donde estamos ahí en pista, no estoy en un equipo profesional viajando como en ciclismo, entonces... Por eso también tengo, que no quiero entrar, pero que seguramente me pregunto el tema de tarifas, pero al final yo he hecho un poco mi burbuja, ¿sabes? Decir, pongo esto porque hasta aquí me pueden pedir y yo hasta aquí puedo dar. A raíz de empezar a montar una familia y decir, oye, ¿qué clase de padre quiero ser? ¿Sabes? ¿Qué clase de pareja quiero ser? Claro. ¿Qué clase de...? Entonces al final, pues ahí un poco intentando encontrar el equilibrio, ¿vale? Con los amateurs no me pasa. Si tu hijo saliese del INEF mañana,
Imagínate, puede pasar. Sí, sí, bueno, él que haga lo que quiera. De hecho, es probable. O sea, es Yo no voy a probable. decirle nada, eso está Pero claro. imagínate, Río, has dicho que se llama, ¿no? Sí. Si tu hijo Río mañana dijese, papá, voy a estudiar INEF, hace INEF, termina INEF, y dice, En el "Pap-". caso de que exista eso. Bueno, sí, Café de Apzapza, le habrán cambiado el nombre 10 veces, Sí, sí. pues bueno, lo que sea, ¿no? Y después te dice, papá, voy a hacer un máster. Y después te dice, papá, voy a hacer otro. Pues como has hecho tú, ¿no? Ir saltando Sí, de sí. máster en máster hasta que llega un día y que dice, papá, tengo que salir al mercado laboral. ¿Qué consejo le darías? Pues el mismo que le doy a esos alumnos más jóvenes, en el cual yo les doy consejos de abuelo cebolleta, simplemente que están basados en la experiencia y que ellos afilan sus orejas cuando escuchan, porque a mí me lo dieron muy tarde y me hubiese gustado que lo hubiesen dado. Y es, tómate en serio tu trabajo, o sea, como profesional. O sea, ponte una tarifa, para empezar, ponte un sueldo, o sea, una tarifa acorde con tu... No con tu, ya no con tu formación, sino con las horas que vas a invertir, la profesionalidad que te vas a tomar tu trabajo. Y luego estableces muy bien los límites de qué entra, qué no entra. Estamos hablando de entrenamiento, ¿vale? Eso muchas veces el deportista no lo sabe y ahí el problema no es del deportista. El problema es tuyo, que no lo has dejado claro, ¿vale? Entonces eso le diría de primeras. O sea, pon los límites y márcalos y no te salgas de ahí. Porque como empiezas a dar la mano, terminas el año dando el hombro. Y la culpa no es de ellos, la culpa es porque tú no has dejado claras las cosas. Ya te digo, para mí ya no es un problema, ¿vale? O sea, yo, lo que te decía, tengo un grupo de puta madre, he dejado las cosas claras. La gente que empieza a entrenar con nosotros tiene su dossier, todo escrito, lo que entra, lo que no entra. Y parece una tontería lo que estamos aquí hablando, pero es que es el tema de conversación por excelencia entre entrenadores. Lo es. Quejarse de eso. Y bueno, tú Sí. lo sabes más, que incluso has formado... Y es que al final, yo se lo copio a un fisio, un amigo fisio, Sí. que me dijo, no me dedico a nada urgente. Porque una vez fue aquí a la clínica, es que necesito que me veas hoy. Le digo, si es urgente, te tienes que ir al hospital. Vale, no aquí. Total. No, que quizá haya algunas personas que nos estén escuchando que no sean entrenadores, que sean, o quizá no, la mayoría de hecho que nos estén escuchando no son entrenadores. Y esto que estamos comentando, quizá les suena un poco como raro, pero es 100% seguro que sus entrenadores o los entrenadores que hayan podido conocer, este es el pan de cada día. Lo que estás comentando es la conversación habitual y es cierto. Y ahí creo que nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Y me encanta el consejo que das, pero también he visto, claro, entiendo que a ti nunca te han faltado clientes. Tú el problema que has tenido, entiendo, Bueno, te pregunto, ¿eh? Al principio sí, lógicamente. ¿Sí? Estuve 5 años a dos 5 velas. años, ¿eh? Sí, sí, empezó. Con lo que tú eres, has estado 5 años ahí, ¿en serio? Sí, sí, claro. Ostras. Me sorprende esto, ¿eh? Estuve 5 años, lo que pasa es que no he tenido la suerte de caer en una familia que nunca ha faltado de nada. Entonces yo me he podido limitar a estudiar. Entonces, y me lo han pagado todo. He tenido la suerte de que, bueno, que en mi casa pues no ha faltado de nada y me han dicho y me han educado de que para tener que en vez de tener un trabajo, que también los he cogido porque es súper importante pasar por monitor de sala, o sea, que no digo que sea un mal trabajo, pero todos sabemos que es un trabajo mal remunerado. Pero y da que mucho callo. ¿vale? Muchos, claro. Y he trabajado en sitios en centros de entrenamiento personal cobrando 4 euros la hora yo y recuerdo que los 2 primeros meses de autónomo creo que me los pagó mi padre, o sea, en 2012 por ahí, quiero recordar cuando me di de alta, o sea que muy poco a poco, o sea, yo he sido muy poco a poco, o sea, nunca, sí que es verdad que los últimos 5 años ha sido como un pelotazo, pero tampoco estamos en niveles de esos de cada entrenador lleva 100 personas, no, nuestra forma de trabajar no nos permite ese modelo. Estás en máximos históricos como la bolsa y vas a ir a más. Yo pensaba que iba menos. Estás como en el SP500 ahora mismo. Está, Sí. Yo te veo Sí, bueno, al final tengo para arriba. tengo suerte de poder hacer casi, como me dice mi pareja, me dice, hace lo que te da la gana. Y al final, pues sí, gracias también a la gente que... Claro, gracias a ellos, O obviamente. sea, lógicamente. También yo me lo curro para poder hacer lo que... Pero sobre todo porque tengo muy claro toda mi vida lo que no quería hacer. ¿Cuál ha sido la experiencia con un deportista más complicada, comprometida, más desafiante que has vivido? Pues que te engañen, que te mientan, que te digan que no están entrenando y que sí están entrenando, que te digan que están siguiendo las pautas de tal profesional y no las están siguiendo. Y eso es lo peor que te puede pasar porque te mina. A mí, por ejemplo, ya te digo,
me involucro mucho cuando alguien está lesionado, cuando cada vez intento acotar más, es decir, oye, yo no puedo hacerlo todo, entonces monto equipo allí, si necesitas venir a Murcia te echo una mano, pero no puedo hacerlo todo, igual que cada vez más psicológicamente, que eso se lo dije a Seila cuando empezó a entrenar conmigo, digo, Seila, me sabe mal porque vas a pillar la peor versión de entrenador de Borja, bueno, la peor. La más quemada. La más quemada, Claro. pero yo necesitaba que tenía que ayudar a esa persona porque necesitaba un cambio y también fue un reto para mí, igual que... Pero al final es eso, el sentirte como un poco ahí estafado y sentir muchos meses que tú estás haciendo mal tu trabajo cuando realmente... Yo siempre digo que un entrenador que está implicado nunca hace mal su trabajo, nunca, ¿vale? Porque si te mando una cosa y no funciona, pasamos al plan B, si no pasamos al plan C. Pero si está alguien mandando, igual que hay muchos entrenadores que no mandan sus entrenamientos, eso también lo hablamos, que cuando nos llega la gente, oye, que cuando nos viene de otro entrenador, ¿no? Si tienen más de 3 entrenadores en un año, ya nosotros ponemos aquí red flag, alerta, ¿vale? Alarma, pirado, ¿no? O sea, no puede ser que todo el mundo te vaya mal, ¿no? Pero sí que entendemos que le preguntamos, oye, ¿por qué el cambio? Pues la mayoría, y ahí los entrenadores tenemos que hacer mucho... mirarnos al espejo y valorar, es que la mayoría de los problemas que nos plantean esa gente que nos llaman o nos escriben porque están cansados es que no tienen su entrenamiento puesto el día que toca. Ya, eso lo vemos también nosotros mucho. ¿Sabes? Y nos sorprenden muchas veces los nombres que salen detrás. Sí. Nunca lo diré en un podcast por respeto a algunos compañeros, pero nos ha pasado de nombres de entrenadores muy conocidos. Muy conocidos. Y uno de mis miedos, y esto se lo digo yo siempre a mi equipo, le digo, esto jamás nos puede pasar a nosotros, pero ni una vez. O sea, es un no negociable, porque fijaos la comidilla que se genera en un equipo de trabajo cuando te llega un deportista que ha tenido una mala experiencia con Jaimito, ¿no? Entonces, yo no quiero ser ese. Y además te estoy hablando de eso, decir, joder, ¿cómo puede llegar un día y que no sé, cosas básicas? Sí. ¿No? Yo te digo que a eso me refería, de que nunca puede ser la culpa del entrenador en ese caso, Claro. de no hacer tu trabajo. O sea, y al final, pues también sabemos que a pesar de los entrenadores, a pesar de nosotros, pues la gente va a mejorar también, que eso también es una verdad incómoda. Pero yo siempre les digo, decir, si no tienes puesto el entrenamiento en Training Peaks, pues o me han disparado por la calle o me ha pasado algo. Escríbeme automáticamente, ¿vale? A mí en alguna ocasión se me ha quedado en oculto. Sí, eso me pasa a mí también. Por cierto, ¿tienes contactos con Training Peaks? ¿Cómo que contactos? ¿Conoces a alguien dentro de la plataforma de Training Peaks? Porque últimamente falla como una escopeta de feria. Ah, ya. Yo estoy hasta las Hostia. narices de programar, de preparar algo, de darle a refrescar y ahí ha desaparecido Sí, todo. sí, Así que me yo- tienes que ayudar, tenemos que unir fuerzas para decir, oye, que me llevo a todos, ¿eh? O crear otra plataforma, pero bueno. Ahí ya te dejo el marrón a ti. Sí, yo ya lo vi una vez y dije, no, güey. Quita. No, pero al final es eso de... Yo, por ejemplo, suelo planificar de lunes a viernes y pues alguna vez me he colado por lo que sea. Eso es una historia mía. Ellos ya por defecto tienen hasta el lunes que viene planificado. Y alguna vez digo, hostia, que me voy a sábado, pues intento escribirles a los 5 o 6 que me falten y digo, que sepáis que mañana tenéis el entrenamiento. Y yo apechugo y trabajo sábado si hace falta. Pero bueno, nunca pasa nada porque ya te digo, entreno muy poca gente. O sea, muy poca gente. O sea, es un trato muy directo. Sé cómo es su estilo de vida, ellos saben cómo es el mío y no suele haber problemas de eso, pero alucina cuando lees esos relatos terroríficos de no, es que estoy a miércoles y no sé lo que Y me no toca. me contestan, ¿no? Vale, también Luego off the record te cuento chismes. También la gente que pague eso, pero bueno, eso es otro debate. Vamos a abrir el melón para ti, uno de tus favoritos. Te escuché en una entrevista también, o en una... no sé dónde fue, que... o a lo mejor me la han contado, ¿eh? Y no es cierto y me tiras la teoría por tierra. Pero de alguna manera llegó a mis oídos en algún momento que tú en las sesiones, en las clases con tus alumnos, a la hora de evaluar el tema de la técnica de carrera, te irritaba mucho y se moría un gatito cada vez que tú veías en redes sociales
a gente dar tips sobre técnica de carrera y que lo que hacías en clase era meteos en Instagram. Cogías a tus alumnos y les decías, meteos en Instagram, poner técnica de carrera. Y ahí seguramente apareciese yo en algún momento. No sé. Bueno, como que criticabas mucho pues la poca profundidad o la poca profesionalidad o detalle técnico que podía haber en redes sociales cada vez que entrenadores o no entrenadores, no entro ahí, lanzásemos tips a diestro y siniestro sobre este tema, ¿no? Sí. ¿Por qué te irrita tanto esto? Si a ti te da trabajo. Bueno, cuando me molesta que las cosas se hagan mal o todo el tema este de intrusismo, ya no solo a mí realmente ya no me afecta. Bueno, aunque habría que verlo. ¿Te afecta positivamente? Sí, bueno. ¿Te llega más gente? Eso no lo sé, es 100% cierto. Pero también, claro, cuando tú tienes contacto todos los años con gente que dentro de un año o que están en el proceso de ser lo que tú eres, pues entonces ya te empieza a molestar un poco más. Luego ya eso es muy individual. Yo por la forma que tengo que ser, pues a mí cualquier tema social o cualquier injusticia social me va a afectar. Y no digo que yo sea ahora el Che Guevara, ni mucho menos, pero el tema es que esa doble vertiente de que me irrita, pero bueno, lo hago un poco más porque también me tengo que adaptar, o sea, bueno, no soy tan mayor, pero es decir, cómo puedo tener también a la gente enganchada, vamos a hacer una crítica constructiva, pero también con un poco de toque de humor. Entonces metemos hashtag, técnica de carrera, vemos las 16 cuadrículas que te salen y decimos... Todas están mal. Vale, pero Me bueno, encanta. entonces al final todas están mal en el sentido de que, pues bueno, que al final ahora lo que impera es la inmediatez, la repercusión, y estamos viendo entrenadores que son especialistas en marketing. Ojo, es súper importante eso. Yo, por ejemplo, ahí, ¿de qué sirve saber mucho de algo si nadie lo sabe? Como me decía mi colega Oscar, ¿de qué te sirve saber tanto de esto si nadie lo sabe? ¿Vale? Cuando eres autónomo, ¿vale? Pero claro, es que ya estamos reduciendo las cosas a una simpleza que a mí me chirría, o sea, no tiene sentido, pero bueno, 2025 las redes sociales ocupan un papel importante y el estar ahí todo el día, todos los días hay que subir contenido, y aparte se nota que son todos los mismos, o uno lo ha subido y el otro se nota que es los que le están copiando, y claro, te ves cada tip de, no, las manos así, la cadera así, la pierna así, joder, es que como hagas eso te da un ictus. Oye, me gustaría, antes de... Bueno, todavía tenemos un ratito, sí, con tu permiso. Me gustaría que hablásemos de las red flags que tiene Borja como entrenador, no como docente, como entrenador con deportistas, como por ejemplo, una que me consta, que es la de, oye, si compites o si quieres hacer 5 ultras al año, no te entreno. ¿Esto ha cambiado o esto sigue siendo así? Eso sigue siendo... Eso rara vez... al principio te lo tenías que comer con patatas, porque yo tenía que entrenar... O sea, yo he entrenado, Rubén, hasta surfistas. Y la ola más grande que he visto en mi vida soy de... O sea... Bueno, al principio hay que comer mierda, claro. En resumen, vivo en Murcia, ya todo el mundo sabe la idea de las olas que vemos por aquí. No estoy en Nazaré, en Portugal, ¿vale? Precisamente, bueno, que se hace surf por aquí por la Cenia. Pero al final tienes que entrenarlo a todo, y al final, como, aunque suene un poco feo, pero he tragado mucha mierda para poder ser más selectivo. No soy nunca selectivo en a qué nivel corres, o sea, soy selectivo en esta persona es seria, me va a respetar, si hay algún problema me lo va a decir, y si está cansado también me lo va a decir, y sin problemas, ¿vale? O sea que eso es fundamental. Una bandera roja, pues ya te digo, o sea, soy incompatible con esos calendarios que parecen la gira de Metallica del 89. O sea, es incompatible conmigo porque para mí eso no es saludable. Entonces, no quiero ser un entretenedor, ¿vale? Yo quiero ser un entrenador, ¿vale? Entonces, qué bueno esto. es imposible. Eso se lo he copiado a Carlos, a mi amigo Carlos de Rodríguez López. O sea que, hablando de la integridad intelectual, lo citamos, ¿vale? Es decir, la diferencia entre entretener y entrenar, ¿vale? Pues también tenemos que educar a la gente. Es que si nosotros, es que al final, claro, si es que los principales problemas que tenemos los profesionales del deporte nos los hemos puesto nosotros mismos. Entonces, hemos aceptado todo a coste cero. Pero yo ya no, porque no puedo ser entrenador de... Pero fíjate, hasta mis deportistas de alto rendimiento,
que al final por circunstancias personales y económicas tienen que hacer más competiciones de las que les gustaría. Hasta ellos mismos se van dando cuenta ellos solos y cada vez compiten menos. ¿Vale? O sea que... pero es incompatible 100%, porque hacer 6 ultras al año, y ya tengo algún corredor que esta semana me ha pasado en la planificación y ya le he dicho que no sé cómo lo voy a hacer, es inviable. O sea, es inviable. O sea, no. ¿Hay alguna otra red flag a deportistas? Que yo cuando nos llaman, ¿no? Por ejemplo, para entrenar con nosotros O que algo que tú veas y que digas, no, puede ser una cuestión técnica, puede ser una cuestión, no sé. Sí, por ejemplo, cuando o sea, a nivel de alimentación o pérdida de menstruación en chicas, o por ejemplo en chicos el compararse con otro o el criticar a otro corredor, eso para mí son banderas rojas muy importantes, porque eso, o cuando hay un periodo de lesión que parezca que se le ha caído el mundo encima, ¿vale? A mí, por ejemplo, si no puedo correr o no puedo entrenar, me va a joder mucho, pero ya hemos hablado antes de todas las cosas que me gustan. Entonces, no puedes, voy a estar entretenido, ¿vale? Sí que es verdad que yo sin deporte no puedo vivir, porque esa es una cosa desde pequeño. He crecido en un colegio donde el deporte mi colegio era casi como un colegio americano, ¿vale? Entonces era deporte todos los días, a todas horas, o sea, entonces es como que va dentro de mi ADN. Pero ese es el problema, una bandera roja para mí en un deportista es eso, que solo tenga, sobre todo en un deportista amateur, pero es que en un deportista amateur no, es que en un deportista de alto rendimiento no solo puede tener eso, porque va a haber un día que no lo vas a tener. Y eso es una bandera roja, porque me está dando a entender la importancia desmesurada que le está dando a esa actividad, ¿vale? Eso también puede ser una buena bandera roja. Me consta, Borja, que tú eres un tipo que le da mucha importancia y se toma muy en serio el entrenamiento de fuerza. Lo estudias, lo analizas, lo aplicas y lo promulgas. ¿Qué opinión tienes acerca de vamos a llamar, no quiero generalizar, pero yo creo que vas a saber a lo que me refiero y creo que la gente que nos está escuchando también, esas personas de altísimo nivel que están en el top 3, top 5 de su modalidad, de su distancia en su país, en España en este caso, y que cuando muestran el trabajo de fuerza que hacen, pues dices, hostia, todo lo que has dicho hace 20 minutos que no funcionaba, sentadilla con su propio peso, calidad técnica, rangos de recorrido muy cortos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ves eso que hacen muchos y aún así rinden muchísimo, ¿qué idea aparece en tu cabeza? ¿La de ¿cómo es posible que estos tíos entrenen la fuerza tan mal? ¿O la de a lo mejor no es tan importante hacerlo también? Sí, claro, hay que entender que me encanta la fuerza, nos encanta la fuerza, ¿no? Podemos decirlo, pero hay que ser realistas. O sea, las necesidades específicas de fuerza en nuestro deporte son mínimas. Eso ya lo describió Padillo hace muchos años, ¿no? Hay que ser realistas, pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Cuando veo eso, al final yo mismo voy cambiando de opinión y eso me encanta. O sea, con los años, en plan decir, a lo mejor hace unos años hubiese dicho, pues, las manos a la cabeza. Y en 5 años escucharás esta entrevista y dirás, joder, qué gilipollas es ese tío. Me habré quitado los tatuajes, habré desheredado a mis hijos. Claro, pero digo, qué poco lo va a quedar. Al final pienso, qué calidad tiene ese tío para hacerlo tan mal y destacar, ¿vale? También lo pienso a veces de mis deportistas, digo, joder, a pesar de mí, es que cómo mejoran cada año, porque al final tú tienes que decir, hostia, tampoco hago tanto, ¿vale? Y luego también pienso, que lo que más pienso ahora, ¿cómo podría mejorar esa persona si hiciese las cosas mejor? O sea, me planteo, porque mucha gente dice, joder, no toques nada, yo siento que para eso no estudio, o sea, para eso no estudio ni no trabajo cada día, para decir que todo funciona bien de forma, ¿vale? No. O sea, se puede mejorar algo, y si no se puede mejorar, demuéstramelo también, ¿vale? Porque aplicar algo y ver que no funciona es súper fácil. O sea, coge un tío que hace sentadilla con goma, se lo pones con el rack y empieza a ir todo mal. También te digo una cosa, hay que hacer las cosas mal, pero en gente que no ha entrenado fuerza, en gente de nivel, los hemos puesto a hacer solo sentadillas y han mejorado.
gente que odiaba la fuerza y que la odia, lógicamente. Entonces no le vas a poner un plan de 45 minutos en el gimnasio, pero dices, hostia, aunque sea esto, ¿vale? Haz esto solo, este ejercicio solo, y han mejorado. Han mejorado y te lo han dicho. Dice, hostia, pues las bajadas, hostia, ¿cómo me veo ahora? Hostia, pues en las subidas, hostia, pues ya no tengo esa molestia de la rodilla. Entonces, claro, y aparte tú le vas complementando datos, es decir, mira, así estabas ahora y así estás ahora. Antes movías esta carga a esta velocidad y ahora la mueves ahora, ¿vale? Entonces, lógicamente no te lesionas solo por eso, habrán más factores, ¿no? Pero es lo que pienso, que hay cosas a nivel anatómicas que lógicamente no podemos modificar, pero joder, ¿quién no va a querer aprovechar una vía de mejora? No tiene sentido, ¿vale? Pero dándole el peso que tiene. En un deportista de fondo, cuanto más fondo, pues más baja la importancia del entrenamiento de fuerza. Por eso lo hacemos solo 2 veces a la semana, ¿vale? Pero eso no quiere decir que esos 2 días a la semana haya que hacerlos y muy bien. Una de las preguntas que me ha costado más obtener una buena respuesta, o una respuesta contundente, cuando he tenido a especialistas en larga o larguísima distancia. Tú al final, como especialista en trail, pues llevarás deportistas que estén horas y horas y horas y horas compitiendo, ¿no? Y esta pregunta a la que me estoy refiriendo es la de ¿en qué se diferencia en el momento en el que ya están las bases mínimas de fuerza sentadas y en el momento en el que un deportista ya tiene un nivel motriz que te permite trabajar lo que tú quieras de la fuerza, lo que tú quieras, tienes carta libre, un cheque en blanco como entrenador? ¿En qué se diferencia la prescripción de fuerza con un atleta de maratón de montaña a uno de ultra de 150 kilómetros, 250 kilómetros? Me da igual la distancia en la que te vayas, una extrema. ¿Cuál es la diferencia técnica o en volumen o en intensidad en la sesión de fuerza? Vale. Si es que la hay. A priori no debería de haber mucha diferencia, ¿vale? Hablamos de maratón y ultra de montaña, por ejemplo, ¿no? Te hablo de trail, sí. Vale, Te hablo de trail. ¿vale? Que Sí, porque claro, que si no las demandas ya cambian. También trabajo en ruta, ¿vale? Que... Luego, si quieres, te extrapolo la pregunta a Sí, ruta, sí. que es interesante. Además, Vale. están ahora saliendo las carreras estas de... Bueno, están saliendo, ¿no? Pero están haciendo muy famosas las de 100K de asfalto y Sí. están cogiendo mucho nombre. Y personalmente cada vez me gusta más trabajar con ruta, ¿vale? También porque llevo muchos años trabajando en trail y al final, pues claro, quieres hacer otras cosas, ¿no? Pues no habría mucha diferencia realmente, ¿vale? A lo mejor en el de ultra sí me iría a porcentajes de RM más elevados. Pero también luego, como todo, ¿no? Depende. Pues depende también de la experiencia del deportista. Pero independientemente de que, y aceptando que los dos tienen la misma experiencia, posiblemente con el de ultra trabajaría porcentajes de RM más elevados y a lo mejor trabajaría carga excéntrica en mayor importancia, ¿vale? Por un tema de horas de exposición. Y a lo mejor no sería tan obsesivo con esa pérdida de velocidad, ya que, volvemos a lo mismo, su trabajo se compite a baja intensidad, alrededor del primer umbral. Entonces te permite también ser un poco más arriesgado en el entrenamiento de fuerza. Pero claro, a priori muy parecido, o sea, muy parecido. O sea, Y si nos vamos al asfalto, te recojo el guante que me has lanzado. Vale. ¿Cómo sería esa? ¿Habría diferencias entre un corredor de media maratón y uno de 100K de asfalto, por ejemplo, o de 24 horas de ruta, por irme ya a un extremo? Vale. O sea, no sé, o sea, yo no estoy al día y mira que reviso de que haya algo ya publicado en cuanto a recomendaciones de entrenamiento de fuerza en estos dos tipos de deportistas, pero a mí el sentido común me dice que, por ejemplo, un deportista de ruta que tiene tiempos de contacto mucho menores, pues a lo mejor el trabajo de pliometría intensiva va a ser mucho más interesante que en un corredor de ultra, que los tiempos de contacto van a ser muy elevados, incluso en bajada, que en principio hay menos tiempo de contacto, pero las bajadas en ultra no te flipes, ¿vale? O sea que tampoco. Entonces ese trabajo de pliometría más intensiva, ¿vale? Me parece mucho más interesante y también estará mucho más acotado ese rango de pérdida de velocidad en sesión.
¿vale? Estas son ideas teóricas que no siempre puedo llevar a cabo, pero si pudiese trabajar, como te digo, no como quiero, o sea, como puedo, pero sí que es verdad que cuando prescribimos, por ejemplo, a lo mejor en un ultra se me puede ir una pérdida de velocidad incluso del 25% según qué momento de la temporada, pero con un corredor de asfalto no. Porque es un movimiento mucho más repetitivo y considero a día de hoy que el asfalto castiga mucho más, y ya no solo por lo que yo piense, y lo que también por el feedback que llevo recibiendo de cientos de deportistas que al final van haciendo las dos cosas. Yo tengo la suerte que tengo deportistas que hacen las dos cosas y me dicen, tío, el asfalto mucho más duro, mucho más duro, y estamos viendo que es mucho más lesivo. A lo mejor también por un tema de que es un movimiento muy repetitivo, Claro. de que siempre son los mismos tejidos que se van estresando. Entonces, esa sería la principal diferenciación que haría. Más trabajo de pliometría intensiva en el corredor de ruta y menos pérdida de velocidad en el trabajo independientemente del porcentaje del RM. Vale, te pongo ahora otra disyuntiva. ¿Qué diferencia habría entre el trabajo de fuerza entre un corredor de maratón de 2 horas 30 o 2 horas 20 o top 2 horas 5, 2 horas 10 y uno de 4 horas? Que tiene deportes... ¿Cómo se llama el gato? Que lo estrujo. Vas a batir el culo. Mira, Su bueno. nombre oficial es Brad Pitt, ¿vale? A ver, Brad, tío. Déjame la bolsa. Brad. Pero le decimos Miochi por aquí. Miochi. Mewtwo. Miochi, ¿no? O Meowth, algo de decimos como lo de los Pokémon. Bueno, mi hermano se lo dijo siempre. Mewtwo. Sí, es el Mewtwo de- es el Pokémon. El de Pokémon. Claro, este que es así como Sí, el que dice- morado. Sí, que dice Meowth, bien dicho, ¿no? No, el de Team Rocket, perdona, digo yo. Ah, ese ahí ya me Hostia, pierdo. ahora sí que hemos quedado de frikis, tío. Mazo. Bueno, volviendo al tema. No mucha diferencia, ¿eh? ¿No habría mucha diferencia? Simplemente... Pero ahí los tiempos de contacto sí que hay tanto tiempo de contacto como tiempo de exposición. Sí, pero para mí a lo mejor sería más importante a lo mejor en periodos de precompetitivos al de más tiempo le mantendría la fuerza los 2 días, y a lo mejor al otro valoraría si con un día las últimas 2 o 3 semanas sobraría, ¿vale? Y luego también valoraría a esa persona que tiene mucho más tiempo en maratón si un tercer día sería interesante en ciertos periodos de la temporada, incluso al principio. Aunque luego mantengamos todo el año, no eso de pretemporada, fuerza y luego el resto no. Por suerte eso ya es una cosa que se va dejando de escuchar, aunque bueno, se escucha. Pero básicamente eso, en nivel de importancia dentro de la preparación. Más que en tipo de estímulo, a lo mejor sería nivel de importancia. ¿Vale? Aunque sí que es verdad, se puede ser muy puntilloso y decir, claro, pero el tiempo de contacto del corredor de 4 horas se puede asemejar al del ultra. No podría ser... Sí. Entrenadores que llegado el momento prefieren quitar una de fuerza en pos de meter una más de volumen de la modalidad que toque. ¿A favor o en contra? Pues yo lo hago a veces, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, hemos dicho que entreno a gente amateur, pero claro, entreno mucha gente amateur. Por cómo has mirado, mi gato se ha subido encima del Sí, tocadiscos. pero está fantástico porque justo el reel lo que digas ahora va a ir para un reel y va a salir el gato detrás. Vale, pues Está brutal. Solo hay un sitio en mi casa donde no se puede subir y es donde no para de subirse. Entropía, creo que se llama eso. Encima del tocadiscos. Pues al final se me ha ido la olla de la pregunta por la tontería del gato. Pues a mí también. de... Ah, sí, entrenadores que en post he llegado vale, un momento. priorizar, quitar, Eso vale. es. Yo lo hago solo en periodo de tapering, ¿vale? Porque sabemos que No, se pero eso puede- no cuenta, eso está justificadísimo. Claro, no, yo te estoy hablando del tío que los hay y a mí. Yo muchas veces me he hecho la pregunta de, bueno, tú triatlón no llevas, ¿verdad? No, gracias a Dios. Bueno, pues esto en triatlón, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Oye, en post ¿en qué momento es beneficioso para el deportista quitar una de fuerza y meter una de bici? Esto Sitko lo ha hablado 1000 veces. En muchas ocasiones él comenta que a lo mejor en algún deportista que quiere rendimiento está en un punto en el que no puede meter X volumen y, oye, pues quito una de fuerza en pos de meter una más de volumen de bici que le va a generar mayores beneficios en su rendimiento. Tú has dicho la palabra clave, bici, ¿vale? Nuestro colega Sitko, a los cuales admiro mucho, ¿vale? Yo no tanto desde que me quiere pegar. Vale, es verdad, la anchoa. Al final, claro, es que el tema que aquí tenemos es el impacto. Entonces, estamos hablando de perfiles amateur, porque si estamos dudando es porque no tenemos tiempo, ¿vale? Cuando tú dudas en si pongo una u otra, es porque no tienes tiempo con esa atleta para sacar más volumen. Entonces, a nivel amateur, si no tienes más tiempo, no te preocupes.
ese no es el problema. Vas a mejorar más. Lo que decía al principio, manteniendo un estímulo una semana tras semana, semana tras semana. Igual que, por ejemplo, hemos cambiado mucho la forma de trabajar, la intensidad con la gente amateur, incluso a veces con los de élite. Es decir, oye, un día de calidad a la semana solo ya. Fíjate, porque estamos viendo que dos veces de calidad a la semana, no, a la medio plazo nos da problemas. Y digo, no, es que no, pero mira, metiendo un día de calidad a la semana, al final de 90 días, mira cuántos días de calidad has podido meter. De la otra forma, cada 3 semanas o 4, ¿vale? Entonces eso es un problema de tiempo. Eso es un problema de tiempo, me está diciendo que el nivel de deportista es amateur. Por lo tanto, voy a priorizar la fuerza a una sesión de 30 a 40 minutos de carrera. Aunque comparto lógicamente lo que dice Sitko, de que sí, claro, si tengo que optimizar, pues su deporte es montar en bici, ¿no? Pero es que aquí con el tema del impacto tenemos del impacto y muchas más cosas tenemos un problema. Pero a lo mejor en algún momento puntual, pues sí se podría tener en cuenta a modo de meter más volumen. Pero chicos, si solo puedes entrenar 4 veces a la semana, pues vamos a optimizarlo. Si aumentamos la carga en vía de otra variable. Yo mantendría la fuerza ahí. ¿La mantendrías? Sí. Me puedo estar equivocando perfectamente, pero ¿qué te va a mejorar? No creo. Pero ahora, si tuviese un deporte donde, vale, tengo una persona que solo puede montar en bici 3 veces a la semana y 2 veces de fuerza, pues es que no te queda otra que quitar. Pero en carrera, me costaría mucho trabajo hacerlo, ¿eh? Sería un dilema. O sea, otro tema que se dan muchas directrices y parece como que no termina de haber consenso. Te saco 2. Primero, tema de cadencias o el trabajo. Ya no te voy a hablar de que sí, que sabemos que los 180 fue un estudio puntual en el que se vio que esos tipos de esas mediciones concretas o tipos de élite tenían esa cadencia o esos pasos por minuto. A día de hoy ya hemos comentado en este programa en varias ocasiones que sabemos que no es la cifra óptima para todo el mundo, pero la pregunta va en cuanto a ¿cómo trabajas la cadencia con tus deportistas, si es que la trabajas, y qué inputs les das para optimizar la fuerza aplicada en cada paso, que es el objetivo prioritario como corredores? vale, la cadencia al final es individual y depende sobre todo de tu altura, ¿vale? Y de la velocidad. Bueno, y de otras variables, ¿vale? Como puede ser también tu nivel, ¿no? de deportista. Pero ya sabiendo la altura y la velocidad, ya puedes hacer una estimación de cadencia óptima. Y esa hoja de cálculo creo que la tenemos casi todos los entrenadores de España, gracias a Roche y colaboradores que hicieron ese estudio, y está esa hoja de cálculo. Entonces, claro, lógicamente, imagínate yo, un 86 a 5 el kilómetro, no puedo llevar una cadencia de 180 ni de 170, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces ya simplemente metiéndote puedes hacer correcciones, pero a mí no me gusta hacer correcciones sin ver a la persona, porque también tengo que ver el feeling, ver cuánto subo, cuánto bajo, ¿vale? Pero todo el mundo hay cadencias óptimas, sobre todo cuando hay problemas. Cuando hay muchos problemas de overstride, pues normalmente el principal problema que nos encontramos ya en clínica es que la gente lleva una cadencia muy, muy, muy reducida. Porque al final es lo que decíamos, la gente corre andando a cierta velocidad, porque si no te han enseñado a correr, pues salvo 2 o 3 que tienen esas capacidades intrínsecas excepcionales, motrices, de que, joder, y yo los veo a veces en clínica, oye, vamos a hacer esto, y el tío, pum, te lo clava, y dices, hostia, ¿esta persona de dónde ha salido? A veces pasa. Eso sería yo. Lo estaba diciendo y estaba pensando, seguro que Rubén es uno de ellos. En absoluto. Cuéntame esto de correr andando. Vale, pues ¿Qué es esto de correr andando? Al final, correr andando es cuando es esa técnica de carrera de péndulo, que es todo lo contrario que te dijeron en su día en INEF, de pendular, pues, o sea, de circular, ¿vale? Pues es una carrera pendular, donde prácticamente la pierna cae en su máxima fase de oscilación, o sea, que cae, no ataca al suelo, ¿vale? Y que por detrás no hay un recobro, por así decirlo, no, para que la gente que no nos ve no levanta ese talón hacia el culo para hacer esa elipse, ¿vale? Entonces, a velocidades bajas puede ser interesante eso, ¿vale? O en ciertos momentos de fatiga, pero conforme nos vamos acercando a la velocidad y a ritmos de competición, pues lógicamente son indicios de que esa persona no te ha trabajado la técnica correctamente en su día. O que no tiene la fuerza para hacerlo, ni la capacidad, no solo muscular, sino cardiovascular, ¿vale? Y con esa gente, ¿cuál es el
el input. Cuando te pones a trabajar con ellos, les trabajas desde la técnica, les trabajas desde la fuerza, les trabajas rangos, ¿cómo lo Yo siempre implementas? le digo lo de te voy a matar a cañonazos, ¿vale? Sé que con una pistola te podría, pero te voy a lanzar un bazooka. Entonces, pero te voy a hacer un bazooka de cosas que yo sé que nunca van a ser contraproducentes. Entonces, por ejemplo, cuando viene alguien con esa técnica, primero veo, vale, ¿qué tiempo tengo con esta persona? Normalmente cuando viene alguien a la clínica o al centro de entrenamiento, como lo quieras decir, tengo 3 horas para trabajar con esa persona. La mayoría de gente no la voy a volver a ver, ¿vale? No porque yo no quiera, sino porque viene gente de muy fuera y hay que montar equipos. Y luego que ser realista, la gente no le va a dedicar ese tiempo a la técnica de carrera, a hacer un trabajo de skipping, un trabajo de vallas, un trabajo con overhead, un trabajo no. Entonces, al final, la principal vía de mejorar la técnica de carrera para ese tipo de personas que tienen overstrike, centrándonos en ese caso concreto, puede ser aumentar la cadencia. Entonces, le enseño cómo se aumenta la cadencia, utilizar el metrónomo, incluso hay gente que tiene mucho sentido del ritmo, o cómo utilizar una lista de Spotify para aumentar la cadencia. Los bits por minuto, ¿no? Sí. Si coincide esa lista, ¿no? Porque a veces alguien necesita 178 y me dice, joder, es que no me cae 180. Y yo, 180 no, aunque sea la que necesite ya por un tema de justicia poética. ¿Vale? Entonces, y vemos que hay gente que tampoco le vale eso, pues utilizamos el barefoot, ¿vale? Pero coge con pinzas, decir, oye, vamos a hacer serie descalzo para ver que vean ese feeling de que pueden caer más cerca. Esa sería la modificación técnica, pero también le digo que sepas que puedo hacer mucho más si quieres, pero en la mayoría de los casos no lo veo necesario. Y luego, por otro lado, oye, intento no cambiar mucho el patrón de pisada, ¿vale? Si eres talonador, te vas de mi clínica siendo talonador, ¿vale? Pero más cerca de... Hostia, pensé que ibas a decir, si eres talonador, te vas de mi clínica. Qué bonito es el castellano, ¿eh? Sí. Ahí- Claro, te cargarías al 93% de los corredores si dijeras eso. Pero al final intentamos eso, hacer... Y luego, claro, una anamnesis muy profunda de cómo esos entrenamientos. A veces hacemos una progresión que tienen que rellenar con su escala EVA del dolor, un diario que me tienen que volver a las 3 semanas. Entonces es un poco la O sea, haces un curro muy fino ahí, ¿eh? Dejamos dejarlo todo muy cerrado, porque el principal Ostras. problema que nos encontramos es que la gente viene con una recomendación de palmadita a la espalda y vete probándote. Y eso no funciona. Entonces le dejan todo el peso de la recuperación a la persona. Entonces yo intento dejar un informe muy cerrado y le digo, este es el plan A. Si no funciona, dímelo, pasamos al plan B. Si no, al C, al D, al F. Yo siempre y les digo, y si yo no doy con la tecla, buscamos otro equipo de trabajo. Y yo sigo ahí sin o sea, además se lo digo, sin cobrar, sin nada, simplemente porque Mal. o sea, no, pero al final tu trabajo se queda de asesorar. Sí. Y a veces, como mejor profesional puede ser, muchas veces mi trabajo, cada vez menos porque trabajo en un sitio donde están todos los profesionales, es derivar, ¿no? Pero mínimos cambios, pero en algunas veces sí que he podido tener la suerte de trabajar, decir, oye, mira, quiero trabajar la técnica, quiero mejorarla, y hostia, pues, he estado ahí unos meses viniendo. Y, ¿Cómo lo conjugáis con los deportistas que os llegan y que a su vez tienen otro entrenador? Que, bueno, nosotros de hecho te hemos mandado gente Sí. en alguna ocasión y ahora daremos aquí las indicaciones para todas las personas que quieran desarrollar la parte biomecánica contigo, pero me gustaría que explicases, si yo soy entrenador, estoy escuchando esta entrevista y digo, hostia, me gustaría tener la carta, ¿no? O el as sobre la manga de mandar a mis deportistas a Murcia a que se valoren con Borja. ¿Cómo te podrías coordinar conmigo una vez que el deportista pase por tus manos para no pisarnos y trabajar juntos en pos de que el deportista mejore? claro, eso es lo ideal. Por suerte no nos pasa tanto como a mí me gustaría. De que mandas el informe y le dices, oye, que lo mire tu entrenador y que me dé feedback. Casi nunca llega ese feedback, ¿vale? Pero bueno, la gente va muy liada, os imagino. Y al final, eso es lo ideal, de que alguien tenga entrenador, en el sentido de que ya me puedo quedar tranquilo de que el control de la carga se da por hecho de que va a estar bien, ¿vale? Y es muy raro que un entrenador te mande un 40% más de carga una semana a otra. Luego en planteamientos, como te decía, oye, esta persona lleva corriendo 2 años, ¿qué hace haciendo series 2 veces por semana y encima el fin de semana también le mete cambios de ritmo? O sea, es un error de copy-pega, de martes y jueves series, lo típico, ¿no? Entonces lo ideal es coordinarnos, en plan, oye, tú sigue controlando la carga, yo pongo unas pautas, pero hasta el punto de, oye, yo a veces lo hago muchas veces, llamo por teléfono al entrenador, oye, ¿qué le vas a poner esto? Vamos a poner esto. Oye, pues al final es un trabajo de decir, oye, ser responsable, ser profesional, y si tú no sabes hacer algo, y yo sí,
pues déjame que te asesore y que no me veas como alguien que te quiere robar al deportista, ¿vale? Eso al principio me ha pasado alguna vez, pero ya la cosa está muy tranquila en ese sentido. La gente sabe que a mí me da absolutamente igual, de que no cogemos a nadie así, de esa forma, y que la mayoría de gente que viene con su entrenador y recomendado por su entrenador. O sea, súper agradecido de que confíen en mí y poder trabajar de forma coordinada. Incluso yo pues intento ir un paso más y me dicen, oye, ¿la fuerza tú cómo la plantearías? Y le digo, oye, yo pienso que esto siempre del respeto, al final, es como digo, como lo que pasaba con referencial, si tú trabajas con educación, con respeto y con sentido común, hostia, ¿cómo va a fallar? Hostia, pues ¿Cómo va a fallar eso? Ahí, tío, yo he renunciado a eso en más de una ocasión, ¿eh? A mí me han venido en bastantes ocasiones deportistas que no eran entrenados nuestros a pedir mi opinión. Oye, Rubén, estoy haciendo esto. ¿Cómo lo harías tú? Y no me meto, o sea, vale. o sea, me siento en un compromiso. Vale. O sea, que tú sepas torear eso, me parece chapó, o sea, sublime. Yo Mira, no sé, pero es como... nunca tengo lo- la sensación sí. de que estás esperando que te diga algo distinto a lo que tu entrenador te ha mandado para ir y decirle, pues este dice esto. Es como, no, oye, nadie mejor que tu entrenador tiene contexto absoluto de todo lo que te pasa o de todo lo que tú quieres o de todo lo que tú necesitas. Sí. Y a mí eso me ha pasado en muchas ocasiones, ¿eh? Y Sí, bueno, a mí toda la semana. Bueno, claro, a ti más, seguro. Al final, claro, y yo o sea, siempre rompo una lanza a favor del entrenador, ¿vale? Porque no hay cosa más ruin, creo yo, que desacreditar a otro profesional, ¿vale? Porque, claro, esa persona viene a ti y viene con una expectativa, lo noto, la gente que viene, pues viene con una expectativa muy alta y al final, para mí sería fácil decir, eso está mal, eso así no se hace. A veces lo he pensado, pero jamás se me ocurriría Claro. decirlo, porque al final esa desconfianza que tú vas a generar en ese deportista, con ese entrenador, va a ser mucho peor que la peor de las planificaciones del mundo. Sí, tal cual. O sea que en principio trabajo con coordinación y sin ningún problema, porque al final yo trabajo un área y al final es lo que tiene que hacer la gente. O sea, a mí cuando me llega un triatleta, bueno, Alfonso lleva triatleta, pero cuando estaba Alfonso, pues los derivábamos, ¿sabes? Porque no sé entrenar eso, por mucho que me guste el triatlón. Vale, no me dedico a eso. Entonces al final, ¿Es imprescindible hacerse un estudio biomecánico? yo hace muchos años me costaba trabajo decirlo, pero creo que ahora sí. Hostia, es que si no haces una inversión si vas a dedicarle tantas horas al año a una cosa y no sabes cómo lo haces, pues sí me parece importante. No digo que si no haces eso te vas a lesionar, ¿vale? Pero, hostia, es tu hobby al que le vas a dedicar un montón de horas, mínimo. Lo que pasa es que nos queda mucho recorrido. O sea, la biomecánica del ciclismo está muy asentada, pero la de la carrera aún queda mucho. Ya te digo, al final es un trabajo de rehabilitación de lesiones, porque vemos todo, vemos cómo entrenas, cómo vives, cómo es tu estilo de vida, qué trabajas la fuerza, cómo la trabajas, y con todo eso estamos ahí 3 horas y media con cada persona. O sea que se ven muchas cosas para darle ese enfoque holístico, porque bueno, la mayoría de la gente con la que trabajo yo es lesionada. O sea, Claro, llegarán una vez que ya tienen el problema. Sí. Como siempre pasa. sí. O sea, Claro. yo estoy en la fase final un poco, porque no trabajo con dolor, lógicamente no es mi área, pero es un poco lo que nos encontramos. Qué bueno. Pues Borja, tío, ha sido un auténtico placer Nada. conocerte, me ha encantado y muchas gracias, tío. Nada, a ti, el placer ha sido mío.